Santo, porque usted es el mismo ayer, hoy por los siglos. Gracias por el amor que tiene para con toda la humanidad. Gracias, Señor, por la paciencia que tiene para con todo, para con su iglesia y para con todo. Padre Santo y Dios Santo, en este momento en que nos reunimos, Señor, para aprender su palabra, en este momento que nos reunimos como iglesia, le damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, al menos reunirnos en estos tiempos que son bastante difíciles y nos mantiene, Señor, en pie. Gracias, Padre Santo, por el amor que usted tiene para con su iglesia. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted hace por nosotros. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos, Señor, que usted los ayude en este momento de dificultad. Oramos por nuestros hermanos que están en tribulación. Oramos también por nuestros hermanos que no pueden conectarse. Oramos, Señor, también por nuestros familiares que están en otros países. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. También oramos por Chile, Señor, y por todos esos países que están en alerta de tsunami. Tenga misericordia, Señor, y que nada pase. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También esperamos, Señor, que usted retire todo espíritu que quiera bloquear nuestra mente, que quiera perturbar la enseñanza, para que esa enseñanza y el Señor entre en nosotros. No solamente entre, Señor, sino que podamos ponerla por obra. Padre Santo, te damos gracias por cada hermano. Te damos gracias, Señor, por cada hermana. Bendecimos tu nombre, Señor, alabamos su nombre. Y le damos gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Y que esas misericordias que son nuevas cada mañana, nos alcancen esta mañana y nos ayuden, Señor. Si alguno está triste, que sea consolado, si está enfermo, que sea sanado, Señor. Y lo más importante, Señor, es que su palabra nos edifique en esta mañana. Le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Me gustaría que fueran a su Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6 nuevamente. Vamos a leer del 1 al 6, ¿ya? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno en la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces hablábamos la semana pasada la importancia de la unidad de la iglesia, y esa unidad es a través del cuerpo de Cristo. Ya la cabeza es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, decíamos, y veíamos que la iglesia no puede tener dos cabezas. Existe una cabeza que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todos los demás son siervos del Señor, personas que cumplen una trayectoria dentro de la iglesia para ayudar, para sostener la iglesia, para alimentar la grey, pero la cabeza siempre es Cristo Jesús. La iglesia no puede tener dos cabezas, porque generalmente cuando existe la cabeza espiritual, que es Cristo, y la cabeza humana, generalmente el hombre tiende a idolatrar al humano y no al divino, que es nuestro Señor Jesucristo. Como así también decíamos que la iglesia es un cuerpo, no son múltiples cuerpos. Generalmente ayer justamente veía un artículo donde un chancho nació con una cabeza y dos cuerpos. Entonces eso se considera algo deforme, que no es natural, no es normal, está fuera de lugar. Y así también cuando la iglesia tiene dos cuerpos, o tres cuerpos, o 5 cuerpos, ya no es la iglesia en sí, de Cristo Jesús. Ahora vemos montones de denominaciones, montones de iglesias, cada uno cree lo que quiere creer, cada uno analiza la Biblia como quiere analizarla, pero en sí la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, y muchas veces lo he dicho, existe una iglesia visible que tiene diferentes nombres y denominaciones, pero existe una iglesia espiritual que es la que conoce el Señor. Y es por eso que cuando el Señor habla, dice que vinieron a él y le dijeron: Señor, hemos echado demonios en tu nombre, hemos profetizado en tu nombre. Y el Señor le dice: nunca os conocí, hacedores de maldad, fuera de aquí. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor conoce
su iglesia, su templo, ¿ya? Él conoce, sabe quiénes los que son suyos. Y ahora en este pasaje bíblico que hemos estado leyendo, ¿cierto? Dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿ya? Entonces, la iglesia debe estar unida, debe estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, creyendo lo mismo. ¿En qué sentido? En que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él murió por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades. Él fue a la tumba, ¿cierto? Murió, pero también resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Así que la iglesia sigue funcionando como el cuerpo de Cristo, donde quiera que esté. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo hablan en su nombre, promueven el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra, son hijos de Dios. Entonces tenemos unidad en la iglesia cuando somos un cuerpo con una sola cabeza, que es Cristo, y que es sostenida por un espíritu, que es el Espíritu Santo. En la trayectoria como pastor, no solo he hecho casamientos, sino también he hecho funerales. He visto personas con ataúdes de vidrio, otros completamente cerrados los ataúdes, otros donde solo se ve el rostro o parte de los hombros de la persona. Pero también vi una sola vez en un funeral una persona que estaba embalsamada. Muchos de ellos parecían estar durmiendo. Otros se veían tan reales que parecían estar vivos. Pero déjeme decirle que todos ellos estaban muertos. Ya no se movían, no hablaban, no respiraban, no se comunicaban, no estaban interesados en nada. No pedían que le tocaran una música en forma especial. Estaban inertes, sin espíritu y sin vida. De igual forma, cuando examinamos la parte espiritual nuestra, vemos que muchas personas parecieran que están vivas espiritualmente, pero desgraciadamente están muertas. Otras parecieran que están durmiendo, pero también pareciera que van camino a la muerte. Solo el Espíritu de Dios es el que da vida y es lo que hoy vamos a ver. Entonces, como leíamos en Efesios, un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. La palabra del Señor, si usted busca en 1 Corintios 12:13, dice, porque en un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. El primer espíritu mencionado aquí es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Divino. Y el segundo espíritu es el espíritu humano, el espíritu regenerado del hombre. Pero muchas veces las personas se sienten confundidas cuando al leer la Biblia, como ser en Isaías 11 o en Apocalipsis, se describen los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es un solo espíritu o son 7 espíritus? ¿Cómo se puede entender este asunto? Entonces, a veces algunas personas leen en este versículo y piensan que se trata de ángeles o de seres celestiales. Sin embargo, la realidad que la mayoría de los teólogos afirma y confirma es que se trata del Espíritu Santo de Dios que se presenta en varias manifestaciones, como la sabiduría, la comprensión, el consejo, la fuerza, el conocimiento y el temor del Señor. Así como Dios es uno, que hemos estudiado la Biblia y tiene 3 personalidades distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo es uno, pero tiene 7 expresiones distintas. Cuando la Escritura nos habla de un solo Dios, pero describen a 3 personas, nos pareciera que hay una contradicción. Pero la Biblia en sí no se contradice, sino que la Biblia nos revela que las 3 personas a quienes llamamos Dios tienen la misma naturaleza, el mismo propósito, el mismo objetivo. Son una unidad, son un equipo. Entonces el ministerio del Espíritu Santo, para entenderlo mejor, a través de los 7 espíritus del Señor que se mencionan,
Primero necesitamos conocer mejor al Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que aprender es que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una corriente, no es una energía, no es algo abstracto, no es una paloma tampoco, porque muchas veces, mire la palomita, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es un ser individual, con mente, sentimiento y voluntad propia. Es un ser divino que posee una personalidad racional y lógica. En la Escritura vemos que el Espíritu Santo es la fuente de toda vida. Si usted va al Salmo 104, versículo 30, leemos ahí que la palabra del Señor nos dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Cuando nosotros vemos que la creación fue hecha, el Espíritu Santo estuvo activo en la creación. Él es el que imparte vida. Cuando leemos en Job 33:4, dice que el Espíritu de Dios me hizo y Él sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Leámoslo de nuevo. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que el Espíritu Santo imparte vida a las criaturas de Dios. Y eso es muy importante. Muchas veces hemos dejado de lado las cosas del Espíritu Santo. Escuchaba a nuestro hermano Pedro y a otros hermanos. Muchas veces solo Jesús o solo Pablo o solo el Papa. No, acá no se trata de eso. Es solo el Espíritu Santo de Dios. En Génesis 2:7 dice la palabra del Señor así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces en la Escritura vemos que el Espíritu Santo es la fuente de regalos intelectuales también. El Espíritu Santo lo llena todo. Recuérdense que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son hijos de Dios. En Éxodo 31 del versículo 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Se da cuenta que Dios se comunica? ¿Se da cuenta que Dios le habla a su creación? ¿Se da cuenta que su creación puede escuchar la voz de Dios? ¿Se da cuenta que Dios es un Dios vivo, no es una imagen, no es un ídolo, algo que no respira, algo que está así como le explicaba en el asunto de la muerte, está ahí inerte, no escucha, no habla, no se comunica, no se mueve? No, Dios es activo, Dios es veraz, Dios es vivo, Dios es todopoderoso. Y es por eso que cuando leemos en Éxodo 31, versículo 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Se da cuenta que el Espíritu Santo es la fuente de los regalos. ¿Qué tipo de regalos? Sabiduría, inteligencia, ciencia y toda arte. También vemos, amados hermanos, que en Números 11, versículos 16 y 17, la palabra del Señor también nos habla aquí de estos regalos que Dios nos da. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y a sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Se da cuenta cuando la palabra de Dios dice que hay 5 ministerios, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia? Y dentro de esos ministerios hay diferentes variedades evangelistas, diferentes personas que están ayudando, cooperando con la obra, embajadores de Cristo, podríamos decir, ¿no es cierto? Otros que ayudan de diferentes formas. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que nos transmite eso a nuestras vidas para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser
personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios para poder hacer la obra de Cristo aquí en la tierra, a través de su palabra, a través de la predicación, a través del evangelismo, a través de la ayuda a los necesitados. Entonces en la Escritura vemos que el Espíritu Santo es fuente de enseñanza. Cuando dice la palabra del Señor que Jesús creía en sabiduría, ¿cierto? 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo nos hace hablar con sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu de Dios. También vemos en Lucas 22, versículos 11 y 12, que cuando trajeron a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, el Señor le dice, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Entonces, vemos que hay que tener esa comunión para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, creyendo lo mismo de lo que nos dice la palabra del Señor, para poder discernir, para poder darnos cuenta que el Espíritu Santo nos habla. He escuchado varios testimonios de cómo el Espíritu Santo ha hablado a las personas y muchas veces tiene que repetirnos varias veces. Una experiencia que yo tuve fue que tuve que recibir esa confirmación 3 veces de que realmente el Espíritu Santo me estaba hablando para transmitirle algo a alguna persona. Y esa fue una convicción tan grande que usted tiene la seguridad de que Dios le habló. Y le habló con un propósito, con un sentido, con un objetivo, con algo que se va a hacer una realidad. Yo creo que usted también ha tenido experiencias así. He escuchado a muchos hermanos. ¿Y por qué? Porque eso nos une. Porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu a través de la presencia de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 26, la palabra del Señor nos dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué precioso, ¿no es cierto? Cuando nosotros escuchamos los programas del día jueves, ¿cierto? Nuestros hermanos Amir y Pedro nos hablan de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No solamente lo que ha pasado, sino que lo que está ocurriendo ahora y lo que se viene a futuro. Y es porque el Espíritu envía a nuestras vidas, a través de su palabra, esas enseñanzas tan valiosas en las cuales nosotros sabemos el fin que tenemos al fin de nuestra carrera en esta tierra. ¿Por qué? Porque en las Escrituras vemos que el Espíritu Santo es la fuente de enseñanza. También vemos que a través de la Escritura, por eso yo escucho al hermano Pedro, al hermano José, al hermano Ramón, al hermano Moisés, al hermano Juan Carlos, a todos los hermanos que han predicado ¿cómo se llama? La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la importancia de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida para nuestras vidas. Entonces en la Escritura también vemos que el Espíritu Santo nos llama para entrar en acción. Veamos en Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20, por favor. La palabra del Señor dice así, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu,
He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Se da cuenta que cuando el Espíritu Santo nos mueve a una acción es con un propósito fijo, firme y determinado? Y en este sentido era, ¿no es cierto?, la conversión de Cornelio y toda su gente que estaba allí. Cornelio, un hombre que amaba a Dios, era un centurión, era un hombre que daba buenas dádivas, pero necesitaba algo, y necesitaba que se le predicara acerca de nuestro Señor Jesucristo y la salvación a través de Él. Y dice que al recibir esta enseñanza que fue dada a través del Espíritu Santo por la vida de Pedro, dice la palabra del Señor que toda su casa se convirtió y recibieron el don del Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué ocurrió esto? Nos podríamos decir. Porque el Espíritu Santo nos muestra en las Escrituras que también nos guía. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y eso lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 13. Si usted lo busca, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta cuando hablábamos recién acerca de las enseñanzas escatológicas? Vemos que el Señor, a través de esas enseñanzas, nos habla de lo que habrá de venir. Y nosotros debemos de tener un espíritu sensible al Espíritu Santo de Dios para poder entender estas cosas, para poder tener interés en estas cosas, para poder captar realmente en qué era estamos viviendo, de dónde venimos, qué estamos haciendo de aquí y a dónde vamos. En Hechos 8:29 el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí tenemos otra guía. Felipe era, ¿no es cierto?, un diácono y después se convierte en un evangelista y empieza a predicar en diferentes zonas. Y aquí aparece un eunuco y el Espíritu Santo lo mueve a que lo transporta, dice la palabra del Señor, y lo pone al lado de este carro donde va el eunuco y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, ¿cómo voy a entender? Este está hablando de sí mismo o de otro. Y dice que desde esa lectura en adelante, Felipe le enseña acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo para salvación de la humanidad. Acércate y júntate a ese carro, le dice el Espíritu de Dios a Felipe, y cuando Felipe actúa en esa guía, en esa dirección que el Espíritu Santo le ha dado, se produce un efecto, y ese efecto es la salvación del eunuco. En Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra del Señor nos dice, porque todos los que son, y esto es importante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Esto es importantísimo, porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, nuestro propio sentir. ¿Cuántas veces yo he escuchado profecías que son totalmente carnales? ¿Qué es lo que quiero decir con carnales? Que son de hombres. Hablan por decir algo. No son cosas espirituales. Por eso hay que tener mucho cuidado también con los profetas. Y más encima con los profetas a domicilio. Aquí que le van a profetizar a su propia casa. Y después la gente los sigue como ídolos. No, déjese guiar por el Espíritu de Dios, porque estos son realmente hijos de Dios. Entonces, vemos que el Señor Jesús fue concebido, ¿cierto?, en María a través del Espíritu Santo. O sea, aquí vemos cuán grande es la importancia. Nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, predicó en el Espíritu, hizo milagros mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces Él prometió que iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En la Escritura también vemos que el Espíritu Santo hace intervenciones directas en nuestras vidas. ¿Cómo es eso? En Hechos capítulo 16, versículo 6 dice,
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea que el Espíritu Santo nos dice dónde están los corazones preparados para hablarle a las personas. No es llegar y hablarle a cualquier persona, porque muchas veces se va a encontrar con argumentos que usted no conoce, porque no conoce bien la Biblia, y lo van a hacer temblar, le van a hacer dudar de su fe. Pero cuando usted está guiado por el Espíritu de Dios, crea la palabra de Dios, usted tiene un fundamento firme en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, usted sabe que es hijo de Dios, no hay nada que lo pueda mover en dirección equivocada. Entonces la intervención directa del Espíritu Santo en nuestra vida es muy importante. Debemos de tener esa sensibilidad espiritual para saber lo que Dios nos está hablando, lo que Dios quiere de nosotros, a dónde nos va a dirigir a través de su Santo Espíritu. Lo tenemos como el Paracleto, como el guía, como el Eterno, que estará con nosotros siempre. En Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40, vemos otro ejemplo ahí. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Mire, el poder espiritual, tremendo. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba ¿qué? Anunciaba, mire qué grande, mire lo que yo hice, mire cómo me transporté. No, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yo he escuchado cosas que el Señor me llevó acá al infierno, después me mostró diferentes etapas del infierno y todo ese asunto. Mire, no crea cuentos, crea verdades bíblicas, crea lo que la Biblia dice. Porque ahora hay muchos escritores que escriben libros de ciencia ficción, pero le dicen espiritual. Pero cuando usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, esos libros no lo van a engañar, no lo van a llevar a creer tonteras que no son bíblicas, no son bíblicas. Entonces, todos fuimos hechos para beber del único Espíritu Santo de Dios. Él ha puesto a todos los creyentes en una unión vital con Cristo. Somos hechos miembros del cuerpo de Cristo, que es la cabeza viviente. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos regeneró, nos adoptó, se convirtió en el pago inicial, se instaló en nosotros. Todas estas acciones diferentes tuvieron lugar en nuestras vidas a través de la salvación en Cristo Jesús. También la palabra de Dios nos muestra, y como lo hemos visto anteriormente, el Espíritu Santo mora en todo el ser humano. No dice así. No en todo el ser humano, dice el Espíritu Santo mora en todos los creyentes en Cristo. Ahí hay una gran diferencia. La gente a veces pregunta, ¿tiene el Espíritu Santo? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Conoce a Cristo como su Salvador personal? Si usted es creyente en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Es imposible que alguien que haya nacido de nuevo no tenga el Espíritu Santo morando dentro de él o ella. Porque si eso ocurre, entonces no somos creyentes. Porque la palabra de Dios nos dice, ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, o el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta persona no le pertenece. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, se refiere a la misma persona, la tercera persona de la Trinidad. Este es el que vive en ti y en mí, amado hermano. Además, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también hará en tu cuerpo moradas vivientes a través del Espíritu Santo. Por eso que la iglesia no es un edificio, no es un muro. Somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo podemos ver, amados hermanos, en lo que dice el apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia, en 1 Corintios 3:16, cuando nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? ¿Se da cuenta la importancia? ¿Se da cuenta
lo que tenemos nosotros en esa riqueza espiritual? Además, nos dice, ¿o no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ti? ¿Y quién tiene de Dios y no eres tuyo? Cristo nos compró con su propia sangre. Tenemos acceso a través de Cristo en un solo espíritu al Padre Celestial. Y eso usted lo puede encontrar en Efesios 2:18. Entonces no es de extrañar que el apóstol Pablo amoneste a la iglesia a ser más cuidadosa con la forma en que tratamos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos visto aberraciones en el internet de cómo predicadores inicuos, incircuncisos, no salvos, hablan del Espíritu Santo de Dios con una vulgaridad tan grande, tan espantosa. Entonces nosotros debemos vigilar nuestra actitud y nuestro comportamiento acerca del Espíritu Santo de Dios. Debemos de dejar de lado todo tipo de amargura, iras, peleas, contienda, disensiones, malas palabras, todo ese tipo de cosas, dado que esas acciones afligen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y con todas esas cosas provocamos la desunión, no la unión de la iglesia, no la unión del cuerpo de Cristo. La palabra del Señor nos dice que debemos de ser amables unos con otros, compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo Jesús también nos perdonó a nosotros. Así, amados hermanos, debemos de andar en el Espíritu. Qué trágico cuando los cristianos actúan de tal manera que la obra del Espíritu Santo se apaga en nosotros. Es como que volviéramos a la incredulidad. Por lo tanto, tengamos cuidado de cómo vivimos nuestras vidas. Asegurémonos de que somos llenos por el Espíritu Santo de Dios, es decir, bajo el control del Santo Espíritu. Recuerde, Dios es el que hace la obra por medio de su Espíritu. La iglesia es una, debido al ministerio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo de Cristo, un Espíritu de Dios que lo creó y lo sostiene y una esperanza a nuestro llamado. Después de la ascensión de Cristo, el advenimiento del Espíritu Santo fue simplemente una continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo permanecerá en la tierra, morando en los creyentes y guiándonos hasta que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, regrese. Recuerda, vive creyendo lo que la palabra de Dios nos dice y vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a cada uno a toda verdad y a toda justicia. Que vosotros, amados hermanos, vosotros hermanos oyentes de otros lugares, podamos recibir esta palabra como una bendición para nuestras vidas. En primer lugar para mí, para los de mi hogar, para los de la iglesia Shalom y para todos aquellos que nos escuchan. Que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos utilice para su gloria, para su honra y para que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, sea hoy, sea mañana, sea a futuro, nos paremos delante del Señor y Él diga: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo del Señor. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia por el amor que tú tienes para con nosotros. Cada día nos quieres acercar más a ti. Y sabemos que tú nos has dejado el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guía, nos enseña, nos exhorta, nos redarguye, nos guía a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Nos guía a predicar el Evangelio con autoridad y poder en el nombre del Señor. Aquel Espíritu que dice que muchas veces no tenemos para qué hablar nuestras propias palabras, sino que Él nos recordará y nos dirá lo que debemos de hablar. Gracias, Padre, porque aún tú quieres que cada uno de nosotros sea una fuente espiritual para bendecir a otros.
Es por eso que te pedimos, te rogamos, Señor, que a través de la obediencia de cada uno de nosotros podamos crecer cada día más espiritualmente para tu gloria, para tu honra y para beneficio de tu obra aquí en la tierra. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, dándote gloria y alabanza y recibiendo tu bendición del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén.